sobre democracia, sobre América Latina, convocado por la Fundación Desarrollo Democracia, que hace tan linda tarea en muchos aspectos. Y bueno, y me he pasado hablando. Ayer di esa conferencia y hoy radios y radios y un conversatorio ahora. Pero bueno, encantado. Encantado porque eso es a lo que uno está. Yo fui 2 veces presidente y la gente me dice, ahora bueno, ¿se apartó de la política? No, me aparté de las candidaturas. De la política no, porque creo que la política es ideas, la política es debate, la política es tratar de mostrarle al ciudadano los grandes problemas. Y bueno, y en eso estoy metido, escribiendo en el periodismo, haciendo libros, etcétera. Le suelo leer en el diario El País de España Sí, algunos comentarios, por cierto, muy interesantes. Ahora, ¿y qué es lo que nota hoy día? ¿Cómo están nuestras democracias, sobre todo en Sudamérica? Bueno, mira, lo que ha pasado en Sudamérica es esto. Por un lado, hemos salido de las dictaduras, lo cual responde a un fenómeno también mundial, porque hemos salido de la Guerra Fría. La Guerra Fría estaba detrás de las guerrillas y estaba detrás de los golpes de Estado. Es decir, ese mundo bipolar se terminó felizmente. No es que esta democracia sea hija simplemente de nuestra gran sabiduría, ¿no? Nos ha ayudado mucho el entorno internacional. Y en estos años nos ha favorecido enormemente algo que nunca habíamos tenido, que es unos términos de intercambio comercial exterior que nos han llenado de recaudaciones como nunca han tenido nuestros estados. ¿A través de qué? Bueno, a través de esta nueva estructura del comercio mundial, con el Pacífico como gran actor, con China como vanguardia, los precios de la soja, de la carne, de la leche, todo ha cambiado, y eso nos ha permitido entonces tener estos periodos de bonanza. La pregunta se traslada entonces, si la hemos aprovechado bien. Bueno, en algunos lugares bien, en otros muy mal, y el resto en el medio. Como muy bien diría que Chile y Perú, que Perú ha cambiado enormemente en los últimos años, Chile venía ya en una evolución progresiva muy interesante, y la otra punta pongo a Venezuela, que es el modelo del despilfarro, de una fantástica bonanza que se ha evaporado. Y en el medio venimos todos nosotros con suertes variadas, ¿no? Algunas cosas bien y otras menos bien. Pero el hecho es que en estos años hemos tenido esa gran bonanza y eso también ha ayudado a una construcción democrática. Ahora, pero el fin de las dictaduras en Sudamérica hizo que mejoraran las condiciones de vida de los pueblos. Es decir, hoy podemos elegir libremente a nuestras autoridades, podemos votar, pero ¿en eso se acaba la democracia? No, naturalmente que no. Le pregunto por las grandes diferencias que existen. El tema pongámoslo antes. Las dictaduras todas nacieron en nombre de que gobiernos eficaces, no deliberativos como son los políticos, con eficacia vamos a lograr un desarrollo fantástico y bienestar. Usted me da su libertad y yo le doy la prosperidad. Ese era el pacto con el diablo de las dictaduras. Bueno, le dimos la libertad y no nos dieron la prosperidad. De modo que eso falló. La democracia no tiene alternativa. Con sus defectos y con sus virtudes no tiene alternativa. Lo probó el falangismo español, el fascismo italiano, el nazismo alemán y el comunismo soviético y la revolución de Cuba, que en nombre del igualitarismo igualó bastante, sí, todos para abajo, ¿no? Bueno, todo pobre. Bueno, entonces, quiere decir que, para empezar eso, la democracia no tiene alternativa. Ahora, la democracia viene con un pan abajo el brazo, depende de nosotros, pues somos nosotros los que votamos, somos nosotros los que elegimos al gobierno, somos nosotros los que decidimos, cosa que no siempre somos conscientes, porque todo el mundo le dice, ¿y los dirigentes, los responsables? Bueno, sí, yo lo he dicho anoche en la charla, digo, yo voy al Perú y Fujimori no lo votó nadie, y nadie lo religió. Pero fue presidente. Sí, y fue con el apoyo de la gente, y uno va y Menem, sí, Menem, ¿cómo Menem? Te lo votó. Está bueno, sí, lo religieron. Es decir, el ciudadano es muy importante, es decisivo en la democracia, de la racionalidad del ciudadano depende de la democracia. Si vamos a votar al primer demagogo que pasa y nos prometen la misma tarde bajar los impuestos y subir los sueldos, bueno, entonces no nos desencantemos. Pero entonces después. le cambio la pregunta. ¿En la calidad, es decir, en la democracia, trajo una mejor calidad de ciudadanos? Bueno, yo diría que sí, que ha traído en muchos aspectos, no es parejo, obviamente, porque también los países responden a ciertas tradiciones, ¿no? El militarismo en Venezuela no es una cosa novedosa, ¿no? Es su historia, desde Bolívar.
¿no? O sea, en la época de la colonia, ¿no? Se hablaba de Quito como un convento, de Bogotá como una universidad y de Caracas como un cuartel. Es decir, que siempre ha habido esa presencia militarista, que durante 35 años de Rómulo Betancourt pasó a otra cosa. Ahí desgraciadamente no hemos progresado. Pero en general sí. ¿Quién puede dudar de que Brasil ha mejorado democráticamente, de que todo el resto hemos mejorado, Chile, Perú, Colombia, que incluso sin salirse de la democracia ha logrado combatir una narcoguerrilla de un poderío inmenso que parecía que se iba a adueñar de Colombia toda, ¿no? Y hoy no es así, estamos discutiendo sobre otros parámetros. Es decir, ha habido muchas mejorías, la pobreza ha bajado, la expectativa de vida se ha subido. Ahora, ¿tenemos más igualdad? Bueno, relativo, sí. Pero la democracia es un proceso de construcción permanente, no se le puede pedir a la democracia que resuelva todo. El tema es que nos vayamos aproximando a los ideales, que vayamos mejorando cosas, ¿no? ¿Verdad? Ahora, lo llamativo de todos estos procesos en Sudamérica es que aquellos que combatieron férreamente la dictadura hoy están embarcados en un populismo tan dañino como esa dictadura a la que combatieron. Y hoy se callan ante las atrocidades que antes criticaban y cuestionaban. Bueno, y no hablo solamente del ciudadano, hablo de los propios gobiernos que se dicen democráticos, representativos, bueno, pero no electos libremente. Combatieron las dictaduras, ¿eh? No siempre combatieron las dictaduras, porque el chavismo no nació contra una dictadura, nació contra una democracia. Contra una democracia, sí. El chavismo nació de un movimiento golpista contra Carlos Andrés Pérez, un presidente que había retornado, un gran líder democrático, con sus defectos y con sus virtudes, pero un gran líder democrático, electo democráticamente. Es decir, que el populismo chavista nació luchando contra la democracia. Luego tuvo los años estos de la bonanza y ahí se instaló en una democracia prebendaria, en la cual tuvo a un enorme sector del pueblo, digamos, amarrado a las dádivas del poder, ¿no? Y esa es la esencia, digamos, de los Pero no solamente al pueblo venezolano, a los gobiernos sudamericanos también y latinoamericanos. También, de algún modo sí, porque Chávez hizo una especie de diplomacia de Papá Noel, en que llegaba regalando escuelas y regalando hospitales y regalando ese tipo de cosas, con lo cual a veces compró voluntades, a veces adormeció críticas, a veces conquistó alguna amistad, cierta o no sincera, pero amistad al fin, en términos políticos. Es decir, Chávez tuvo eso, que no lo tiene su sucesor, ¿no? ¿Verdad? Porque yo diría que ahí tenemos la mejor demostración de que siempre se puede estar peor, ¿no? Exacto, pero ¿por qué, doctor, se puede exportar ese modelo del bolivianismo siglo XXI? Bueno, pues no se ha exportado tanto como se habla, digamos, ¿no? Porque lo tenemos de algún modo en Bolivia con razones particulares, porque era un mundo indígena muy distinto, era una cosa distinta. En Ecuador también, pero no está ni en Colombia, ni en Perú, ni en Chile. Está en Argentina también con ni gran en Brasil. presencia. En Argentina es otra cosa. Porque en Argentina es la eterna batalla del peronismo con las corrientes, digamos, liberales o radicales, pero dentro de una estructura mucho más democrática, ¿no? Es decir, la Argentina siempre es muy difícil de explicar, porque uno dice, ¿puede compararse con Venezuela? No se puede comparar. No se puede. Porque la presidencia dice discurso incendiario contra la prensa y los grupos de la televisión, pero no lo cierra, intenta, pero no puede cerrarlo. Yo creo que si pudiera lo había cerrado. A Clarín lo intentó destruir y no pudo. En Venezuela, Chávez lo cerró directamente. A Radio Caracas Televisión la cerró y a Globovisión la destruyó. Y no hay un programa de televisión independiente en toda Venezuela. Es decir, la Argentina, que de algún modo, a través de la doctora Kirchner, rescata ese peronismo populista, que nació también de una prosperidad económica en los años 50, sin embargo, todavía está batallando dentro de una estructura democrática que resiste, porque está el Parlamento y está la justicia, y la justicia lo ha detenido muchas veces. Sí, Eso es esencial, porque en la esencia del gobierno democrático están los tres poderes, para que haya un balance, y el balance en la Argentina, pese a todas las cosas, ha funcionado. A la señora Kirchner la han parado muchas veces,
las inconstitucionalidades Cierto, decretadas sí. por la Suprema Corte. Y bueno, y eso nos habla de que allí, pese al proyecto populista, sigue la democracia sobreviviendo. Y bueno, y ahí, cuando usted habla de la prensa, llama la atención, es decir, los que durante las dictaduras o durante los gobiernos totalitarios bregaban por la libertad de prensa, hoy se callan, no dicen absolutamente nada porque se persigue a la prensa de Venezuela, porque se expulsa a periodistas que cuentan la realidad de lo que ven, no lo que el gobierno quiere que se muestre, cierran radios, apresan a periodistas y se callan los gobiernos, se callan Bueno, muchos no todos dirigentes los que políticos. luchamos contra la dictadura, porque mire que nosotros también luchamos Sí. contra la dictadura, las fuerzas democráticas lucharon contra la dictadura. Yo estuve proscrito en mi país, no podía ejercer la política, estuve proscrito en mis derechos. O sea que entre quienes luchamos contra la dictadura también habemos algunos mínimamente coherentes que sentimos la obligación y la necesidad de hablar claro. No se trata de reclamar un intervencionismo, no vamos Claro, a armar claro que no. una expedición militar contra Venezuela, pero mirar para otro lado tampoco. Mirar para otro lado tampoco. Venezuela lo hemos incorporado al Mercosur y el Mercosur se supone que tiene una cláusula democrática que dice que es un club de socios democráticos. Al Paraguay lo suspendieron del Mercosur porque había ocurrido un proceso, todo lo discutible políticamente que sea, pero dentro de la norma. No irrumpió luego un gobierno militar, sino el vicepresidente de la República como correspondía. En fin, es decir, todo funcionó dentro de las reglas. Sin embargo, como dijo nuestro presidente Mujica, la política estuvo por arriba de la ley y entonces, bueno, por razones de camaradería política, se produjo ese error, que hoy contrasta más, porque resulta que al Paraguay le exigieron el ADN democrático en el grado extremo de pureza y hoy a Venezuela no se le dice nada, lo cual creo que debilita una vez más a un Mercosur que además está en crisis. Ahora, pero fue una camaradería ideológica. Es la misma que hoy no interviene en Mercosur, pero no tuvo problema en mandar a todos sus embajadores o su diplomático a Asunción. Exactamente, es así. Y eso es una contradicción muy fuerte, que vuelvo a decir, un Mercosur que está en crisis, porque sus instituciones no funcionan, porque las macroeconomías no se han compatibilizado, porque sus tribunales institucionales fallan y después nadie les hace caso. Nadie les hace caso. Nosotros tuvimos un pleito con la Argentina por unas plantas de celulosa ahí en el río Uruguay. El tribunal falló que era ilegal cortar un puente internacional y nadie dijo nada. ¿No? La justicia argentina misma mandó liberar el puente y la policía no lo acató porque el gobierno no lo mandó a hacerlo. Es decir, el Mercosur hoy, desgraciadamente, es una estructura en crisis, está muy lejos de aquellos sueños que tuvimos y de aquellos primeros años de realización en que construimos un proceso de integración mirando hacia Europa, con la idea de Europa, de ese paradigma de integración comercial, de integración política, de integración social. Hoy estamos muy lejos de eso. ¿Y cuáles son los intereses de Argentina y Brasil? Porque ellos son los que tienen que hacer funcionar el Mercosur fundamentalmente. Paraguay y Uruguay tienen un peso relativo, pero muy relativo, por cierto. Bueno, mire, yo le podría decir esto. Yo creo que el Brasil, por su peso específico económico, es el 70% de la sociedad. Claro. Es decir, que alguien que tiene el 70% de una sociedad, bueno, es mayoritario y el responsable, inevitablemente líder. Bueno, ese liderazgo se ejerció muy mal, a mi juicio, con una gran pobreza, porque realmente quien ha marcado el paso en el Mercosur es la Argentina, que ha vuelto un neoproteccionismo, cuando realmente, por el contrario, el Mercosur no fue un mecanismo proteccionismo. El Mercosur fue tener una estructura comercial más amplia, tener una economía de mercado mejor, costos mejores para competir hacia afuera, porque era para salir hacia afuera, para crecer hacia afuera, no para encerrarnos acá. Y bueno, y desgraciadamente Brasil no ha logrado eso, no lo ha logrado, del mismo modo que en el UNASUR tampoco ha podido con Venezuela. Entonces yo digo que es un liderazgo, en cierto modo, débil, ¿no? Ahora, de un país que no se trata de que sea un rector, pero es evidente que teniendo él más responsabilidad que otros, el que tiene ese peso tiene el derecho a decir la primera palabra y también tiene el deber de respetar las opiniones de los otros, especialmente de los que tienen, claro, de los que tienen menos fuerza. Exacto. Ahora, UNASUR aparece como un, a ver,
como una respuesta a la OEA que no satisfacía a los gobiernos Mire, socialistas. UNASUR fue una pésima idea que nació de una pésima intención. Eso fue un invento que nació en la doctrina política brasileña y se trasladó a su diplomacia pretendiendo alejar a México. Esa es la realidad. Después de un siglo hablando de América Latina y de construir la idea de América Latina, y después que logramos que América Latina fuera realmente una cultura, una unidad política, hasta en los Estados Unidos, digamos, apareció una presencia, de un día para el otro resolvemos que somos sudamericanos, no somos más latinoamericanos, y que México, bueno, es Norteamérica porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Bueno, también lo tiene Chile, y también lo tiene Perú, y por suerte lo tiene. Y nosotros no lo tenemos porque justamente se jugó a una estrategia equivocada. Y hoy México, nos responde con una alianza del Pacífico, la cual suma a Colombia, suma a Perú, suma a Chile, mirando hacia el Pacífico, que es donde está el motor de cambio del mundo. ¿Y el Mercosur qué tiene que hacer? ¿Plegarse hacia el Pacífico también? Tiene que mirar hacia el Pacífico. Lo que no puede es encerrarse en una mirada pequeña, en una mirada chiquita. Fíjese que el Mercosur está intentando hacer un acuerdo con Europa. Sí. Y no lo logra. ¿Y por qué no lo logra? Porque Argentina no está dispuesta a bajar muchas de sus estructuras de protección de actividades, no solo de producción, sino de servicio, porque Argentina no quiere competir en las cargas, por ejemplo, Río de la Plata, y quiere quedarse con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estamos en unos conflictos, desgraciadamente, con un país tan cercano, tan importante, con una sociedad tan cercana a la nuestra, ¿no? Y sin embargo estamos con esos conflictos. Bueno, y no se ha podido avanzar en esa dirección. Quiere decir que el Mercosur tiene que tener otra flexibilidad, incluso aceptar que podamos hacer otro tipo de tratados, países como Paraguay y Uruguay. Nosotros trabajosamente logramos hacer un tratado de libre comercio con México. Lo empezamos nosotros en la segunda presidencia nuestra, se configuró totalmente en el periodo de Valle, y ha sido muy importante ese tratado con México, que es un gran país también. Ahora, pero el Mercosur, doctor, ¿es un fracaso hasta ahora? No, Mercosur fue un éxito durante 8 o 9 años. Después de la devolución brasileña famosa del 99, nos puso delante del límite del Mercosur, que era la asimetría que teníamos de economía, el peso mayor que tenía uno para dañar al resto, para desequilibrar. Y a partir de allí yo diría que fue un gran éxito. Y se generó un gran patrimonio. Hoy hay un comercio mucho mayor que el que existía, sin ninguna duda, antes del Mercosur. Hoy los empresarios han aprendido a cooperar entre ellos. O sea, ha habido un avance. Lo que pasa es que el avance en cierto momento se detuvo y no avancemos hacia las expectativas que realmente pusimos con los ideales que lo construimos. Doctor, tenemos que ir a una pausa. A la vuelta le dejo esta pregunta. ¿Dónde falla los sistemas democráticos? ¿En qué aspecto? ¿En la educación, en la política, en la moral, en el manejo del Estado? ¿Dónde falla? ¿Cuál es la principal falla de los gobiernos? A la vuelta de la pausa. ¿Y dónde están los principales éxitos? También. Perfecto. Seguimos en compañía del doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay. Ahora sí. Bueno, lo que pasa es que los dos nombres son guaraníes, sí, muy porque el guaraní predominó
como gran lengua en toda la región. Por eso nosotros se dice que somos charrúas, pero de charrúas tenemos muy poquito, porque los charrúas dejaron muy poco, era un mundo muy primitivo. En cambio, los guaraníes, que eran más evolucionados, nos dejaron toda la toponima. Uruguay, Tacuarembó, Arapey, Ibicuí, todos los nombres nuestros son guaraníes, y Uruguay también. Motivos más de parentesco que tenemos. Exactamente. Ahora, doctor, ¿cuáles son los logros de nuestra democracia? ¿Y cuáles son los déficits? Bueno, para empezar, las libertades, que no son poca cosa. Para empezar, unos estados de derecho que han retornado y que son muy importantes. Recién hablamos de Argentina, ¿no? Pese a todos los intentos, el Estado de Derecho logra todavía preservar la democracia, y yo diría que la ha salvado de una caída de ese tipo. En otros lados no lo hemos logrado. Pero en la mayoría de los países hoy hay libertad política, hay libertad de expresión del pensamiento, como la hay hoy aquí. En Paraguay eso hace 30 años no lo había. Entonces, no dejemos de mirar lo que se ha ganado, digamos. Ha habido alternativa política, ha habido alternancia política, han gobernado otros partidos. No, es decir, hay muchas cosas de esas. Pero no hemos logrado superar la pobreza, ¿eh? No, la pobreza ha mejorado en el conjunto. Se reduce, pero en algunos países como el nuestro, como Paraguay, por ejemplo, mínimamente. Bueno, la pobreza en general en América Latina ha bajado, la mortalidad infantil ha bajado también, y esos son factores muy, muy importantes. No lo suficiente, no, hay que seguir batallando. Bueno, ¿cuáles son los factores a través de los cuales se baja la pobreza? Bueno, primero se precisa crecimiento. ¿El crecimiento alcanza? No. Pero si la economía no crece, no hay nada para repartir. Repartimos pobreza y igualamos para abajo. Se precisa una economía dinámica, indudablemente. En segundo lugar... Pero hay países donde hay crecimiento, pero la repartija es muy inequitativa. Así mismo. Bueno, Brasil, por ejemplo, es extraordinariamente inequitativo. Sí, Brasil. Pero a pesar de eso, ganaron 40 millones de personas en la pobreza. Ahí está, pero es el más inequitativo de todo. Sí, totalmente. La distancia entre los ricos y los pobres es la mayor. Es la mayor. Por eso digo, no va compasado. Pero si no se crece, no se puede hablar del resto. Ahí nos pasamos al segundo escalón. Y precisamos un Estado que asegure, digamos, los desequilibrios de la sociedad. El gran factor de redistribución de riqueza normalmente es el Estado, que es muy importante. En nuestro país, por ejemplo, el sistema de seguridad social ha sido la palanca de la redistribución, que hay que cuidar también de que no se hipertrofie, de que no se burocratice y que realmente llegue a la gente. El tercer factor, que es imprescindible para las dos cosas anteriores, es la educación. Hoy estamos en la sociedad del conocimiento, en un mundo globalizado. Y bajamos. Sudamérica increíblemente ha bajado en los niveles de educación. Uruguay, que era uno de los mejores países en materia educativa, hasta un ministro de Educación tuvo que renunciar hace poco tiempo no es que ha bajado, hemos bajado en términos relativos, es decir, en comparación. Sí. El PISA, que es un sistema que analiza a 67 países en 3 factores, en el idioma propio, en la matemática y en el conocimiento científico. Paraguay no está, pero va a tener que estar. Y ustedes periodistas reclamen que esté, porque hay que evaluar los sistemas, hay que evaluarlos. Y si las noticias son malas, que sean malas. Es como decir, no voy al médico para que no me dé una noticia mala, ¿no? Más vale que te diga que tenés un cáncer y te pueden operar a tiempo, como pasa, y no que lo ignores por temor. No, la mala noticia más vale que llegue a tiempo, porque así se enfrenta. Y hoy estamos enfrentados a esa realidad. ¿Y qué nos dice el PISA? Nos dice el PISA que en los muchachos de 15 años, en 67 países, los primeros 7 son asiáticos. Es China, es Shanghái, es Taiwán, es Singapur, es Corea, que es una gran potencia hoy. Quiere decir que no hay ningún milagro. Es decir, la potencia de hoy que tienen los asiáticos, el resultado de que tienen... Es planificación de hace 30, 40 años. Y la gente más educada. Y la muchachada hoy más educada. Quiere decir que eso nos muestra. A la inversa, nosotros estamos entre el 53, que es Chile, y el 67, que es el último, que es Perú. Es decir, Chile avanzó, Brasil avanzó, todos avanzaron. Los que no hemos avanzado, que estamos estancados, somos Argentina y Uruguay. Que éramos vanguardia y hoy no lo somos. Entonces, ese estancamiento de algún modo retraso, porque esto es una competencia, el mundo global nos impone una competencia. Entonces no basta con que yo diga, bueno,
pasé de nota 5 a 7 si el otro tiene 10 y el otro 14. O si, como si diga, bueno, estoy jugando mejor al fútbol, pero como el otro corre más y corre más y corre más, entonces estamos en una competencia global. Es decir, que nos tenemos que comparar con el resto. Alguna gente absurdamente dice, no, esto no se pueden usar estos sistemas PISA, porque son sistemas internacionales, nos estamos comparando con países desarrollados, incomparables. Eso es un discurso que uno oye a veces en las gremiales docentes, un discurso absurdo. ¿Con quién nos vamos a comparar? Con los peores, ¿no? Vamos a compararnos con los mejores, porque se supone que lo que estamos luchando es por tener países desarrollados que se aproximen a Francia, Alemania, España, que han sido nuestro paradigma, y no lo contrario, nos queremos arrimar allá. Bueno, entonces, en ese sentido estamos mal, lo tenemos que reconocer, y eso supone muchas cosas. Primera cosa que tenemos que tener es que hay dinero. ¿El dinero alcanza? No. En el Uruguay pasamos del 3,6 al 4,6 del PBI y de un PBI más grande, y en lugar de mejorar, empeoramos. Y bueno, ¿por qué empeoramos? Bueno, porque la expansión del sistema educativo desmejoró la calidad. ¿Por qué? Porque no tuvimos sistemas de formación de profesores adecuados a una nueva realidad que se estaba produciendo. En tercer lugar, porque tuvimos a su vez, en nuestro caso, como pasa en México, ha pasado en México también, el gobierno, la primera gran batalla que tuvo fue con las gremiales de profesores, que en general uno piensa que son un factor de vanguardia, y en la América Latina, desgraciadamente, debieran ser al revés. Las gremiales de profesores son las que tenían que ir en la vanguardia, diciendo, no, ustedes, señores políticos, caminen por acá, nosotros somos la innovación científica, y al revés, no quieren evaluarse, discuten que la evaluación es mala, discuten que cualquier medida de rendimiento es neoliberalismo, no sé cuántas cosas. Si uno habla de excelencia, diga, pero usted es un elitista. ¿Cómo un elitista? Porque pido la excelencia, la quiero para los pobres.